Soy un maldito salvaje. Soy un salvaje. Soy un salvaje. Lo que quiera, lo voy a conseguir. Lo que quiera, tengo que conseguirlo. No fue solo un ataque de ira, fue un manifiesto. Y años más tarde, en el tribunal, esa misma energía explotó. Didi se abalanzó sobre un testigo con tanta violencia que los guardias de seguridad tuvieron que intervenir rápidamente para reducirlo. Pero esta rabia no solo se manifestó en ese tribunal, llevaba años gestándose. Porque incluso después de ser arrestado, hubo llamadas secretas desde la cárcel, acuerdos para silenciar a testigos a través de su propia madre, y, luego, llegó el testimonio de Cassie. ¿Y lo que reveló? Llevó este caso de oscuro a impensable. Déjame ponerte al día. El manipulador de testigos. Empecemos con algo realmente impactante. Según documentos judiciales, Didi habría estado contactando a testigos desde la cárcel. Sí, has oído bien. El hombre está entre rejas y sigue intentando mover los hilos como un titiritero. Los fiscales describieron sus esfuerzos como intentos implacables de influir de manera corrupta en el testimonio de los testigos. Eso no es solo cruzar la línea, es saltarla, dar una voltereta y aterrizar en territorio criminal. ¿Cómo lo hacía? Al parecer, utilizaba las cuentas telefónicas de otros reclusos para hacer llamadas, lo cual va en contra de las normas de la prisión. Es como pedirle el carné a alguien para entrar en una discoteca cuando eres menor de edad, solo que mucho más ilegal y con consecuencias mucho más graves. Al parecer, estaba ordenando a otras personas que organizaran el pago a cambio de acceso, creando toda una red clandestina para poder ponerse en contacto con posibles testigos que pudieran testificar en su contra. Pero espera, hay más. No solo se ponía en contacto con los testigos él mismo, al parecer, también daba instrucciones a sus familiares para que contactaran con posibles testigos. ¿Utilizar a tu madre para hacer el trabajo sucio? Eso es muy bajo, incluso para alguien que se enfrenta a graves acusaciones. Su madre, Janice Combs, fue incluso nombrada en una demanda por presuntamente presionar a una acusadora para que aceptara dinero a cambio de su silencio. Imagínate que tu madre participa en silenciar a personas que presuntamente han sido perjudicadas por ti. Eso no es amor maternal, es facilitar el abuso. Didi también habría orquestado publicaciones en las redes sociales, como redactar una declaración en Instagram con el Testigo 2 a través de mensajes de texto y llamadas desde la cárcel para contrarrestar las acusaciones de Dawn Richard. Y escucha esto. Los fiscales alegaron que pagó a este testigo después de que publicara la declaración. ¿Comprar la lealtad de la gente? Así no es como se supone que funciona el sistema judicial, Didi. Incluso llegó a supervisar las estadísticas de un vídeo de cumpleaños publicado por sus 7 hijos, discutiendo con su familia cómo podría afectar a los posibles miembros del jurado. Eso es manipulación de otro nivel. Intentar influir en la opinión pública antes incluso de que comience el juicio. Estas acciones se citaron en la denegación de la fianza, y los fiscales argumentaron que la extraña habilidad de Didi para conseguir que otros hicieran lo que él quería, ya fueran empleados, familiares o reclusos, demostraba un riesgo significativo de manipulación de testigos. El juez estuvo de acuerdo en que ninguna condición podía eliminar estos riesgos. En otras palabras, sabían que si lo dejaban salir, estaría al teléfono antes de que pudieras decir "Bad Boy for Life", tratando de influir en todos los involucrados en el caso. Ahora, hablemos de las teorías conspirativas que rodean este caso, porque son una locura. Una de las más comentadas involucra a un hombre llamado Jonathan Oddi. En 2018, Oddi fue arrestado por disparar en el complejo turístico Doral Miami de Trump. Durante su interrogatorio, hizo algunas declaraciones explosivas. Dijo que era esclavo sexual, tanto de Didi como de Cassie. Alegó que Didi le daba instrucciones sobre cómo actuar con Cassie durante sus encuentros. Oddi también afirmó que firmó un acuerdo de confidencialidad por valor de $5 millones con Didi en julio de 2014. Su exmujer, Tonya Troutwine, corroboró esta versión, relacionándola con su divorcio en 2014 y las posteriores compras de propiedades en efectivo por parte de Oddi. Inicialmente, la gente descartó las afirmaciones de Oddi como delirios debido a su estado mental y al violento incidente ocurrido en el complejo turístico. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El testimonio de Cassie durante el juicio se ha interpretado como una confirmación de la participación de Oddi en encuentros sexuales con Didi. Algunas personas en las redes sociales afirman que esto es una prueba de que otra teoría de la conspiración ha resultado ser cierta. Un usuario de X, @MLCPatriot, publicó el 14 de mayo de 2025. Con el testimonio de Cassie Ventura en el juicio de Didi, parece que otra teoría de la conspiración es cierta. Da la sensación de que,
Cuando el río suena, agua lleva, y en este caso, hay suficiente humo como para llenar un estadio. También hay teorías que afirman que el comportamiento de Diddy era un secreto a voces en la industria musical, y que otras figuras poderosas podrían haberlo permitido o encubierto. Esto incluye especulaciones sobre otras celebridades y ejecutivos, lo que sugiere una red de silencio que permitió que tales acciones persistieran durante años. No es difícil de creer, teniendo en cuenta las veces que hemos visto a personas poderosas salirse con la suya por cosas terribles porque están protegidas por personas aún más poderosas. Algunas teorías se extienden a una red más amplia de abusos dentro de la industria del entretenimiento, siendo Cassie solo una de las víctimas. Estas ideas sugieren que las acciones de Diddy son parte de un problema sistémico más amplio, aunque las pruebas son a menudo circunstanciales y controvertidas. Pero cuando se observa el patrón de comportamiento que se ha denunciado, no solo con Cassie, sino con varias mujeres, es difícil no preguntarse hasta dónde llega este agujero. Ahora, hablemos de otro detalle clave del juicio: una supuesta tercera víctima que no ha cooperado con los fiscales. Según las fuentes, esta mujer ha sido descrita como la víctima 3 en la acusación, y es una exnovia de Diddy. Los fiscales han tenido problemas para conseguir que testifique, y hay rumores de que no ha cooperado desde el principio. La han descrito, han dicho que es la víctima 3 en la acusación, y sabemos que es una exnovia. Y esta semana ha habido todo un intercambio sobre ella en el tribunal, donde han dicho que están teniendo problemas para conseguir que venga, que tiene algún conflicto, que tiene cosas en su vida personal. Y el gobierno lo describió casi como si ella quisiera estar aquí, pero no estamos seguros de poder traerla. Estamos hablando con su abogado. ¿Por qué alguien se mostraría reacio a testificar contra un presunto abusador? Bueno, podría haber muchas razones: miedo a represalias, preocupación por la seguridad personal, preocupación por el escrutinio público, o tal vez, solo tal vez, hayan sido contactados por Diddy o alguien de su círculo, presionándolos para que guarden silencio. No sería la primera vez que una persona poderosa utiliza su influencia para silenciar a las víctimas. La desaparición de este testigo podría suponer un duro golpe para la acusación. Como señaló un experto legal, los han añadido porque sabían que necesitaban reforzar su caso más allá de Cassie, ya que él siempre puede decir que mantuvo una relación duradera con Cassie. En otras palabras, los fiscales necesitan varias víctimas para establecer un patrón de comportamiento, para demostrar que no se trataba solo de una relación tóxica con Cassie, sino de una forma sistemática en la que Diddy trataba a las mujeres. Sin la víctima 3, su caso podría debilitarse, lo que podría explicar por qué están tan desesperados por llevarla al estrado. También ha habido algún comportamiento extraño por parte de Diddy durante el juicio. El primer día, se le vio leyendo una Biblia en la mesa de la defensa antes de las declaraciones iniciales. No digo que la gente no pueda encontrar la religión en momentos difíciles, pero el momento parece conveniente. Es como cuando tu profesor te pilla pasando notas en clase y de repente te conviertes en el alumno más atento del mundo. Da la sensación de que es demasiado poco, demasiado tarde. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que se trataba de una estrategia transparente para ganarse la simpatía del jurado. Un usuario de X comentó: "Nadie se lo traga después de la enorme cantidad de aceite para bebés", en referencia a las más de 1000 botellas de aceite para bebés y lubricante que, según se afirma, fueron incautadas en las residencias de Diddy. Otro dijo: "Las personas que hacen esto en público para aparentar no son cristianos de verdad". El cinismo es real, y sinceramente, ¿se puede culpar a la gente? Es como cuando un famoso es pillado haciendo algo terrible, y de repente ingresa en rehabilitación o hace donaciones a organizaciones benéficas. Ahora vemos a través de esas tácticas. Entendemos que no son expresiones de arrepentimiento genuino, sino movimientos calculados para salvar una imagen pública que ha sido dañada con razón por sus propias acciones. Pero quizás el detalle más inquietante sobre cómo Diddy trata a los testigos proviene del testimonio sobre el incidente del hotel. El agente de seguridad que respondió a la llamada de ayuda de Cassie testificó que Diddy tenía una mirada diabólica en su rostro cuando salió del ascensor. Esa no es la descripción de alguien que está arrepentido. Esa no es la cara de alguien que ha cometido un error. Es la mirada de alguien que está enfadado por haber sido descubierto, enfadado porque se está cuestionando su control. Y luego, según el agente de seguridad, Diddy supuestamente le ofreció dinero para que no dijera nada sobre lo ocurrido. El agente afirmó que no aceptó el dinero, pero el mero hecho de ofrecerlo dice mucho sobre cómo Diddy maneja las situaciones en las que podría quedar expuesto. Tira el dinero para solucionar los problemas. Intenta comprar el silencio.
Utiliza su riqueza como escudo para eludir su responsabilidad. Dice que volvió arriba para hablar con Puff y le explicó las normas del hotel y que tenía que pagar algunas cosas. Y Didi tenía una mirada diabólica en su rostro cuando salió del ascensor en un momento dado y supuestamente le ofreció dinero. Así que el hombre dice que Didi le ofreció dinero porque no quería que nada de esto saliera a la luz, por ella y por él. Pero el equipo de defensa de Didi, liderado por Brian Steele, intentó desacreditar este testimonio señalando inconsistencias en el informe del incidente del agente de seguridad. Cuestionaron por qué no incluyó ciertos detalles en su informe original, como que Cassie tenía un ojo morado o que había un hombre dentro de la habitación del hotel. También destacaron que el agente grabó vídeos con su teléfono de lo ocurrido y se los envió a su esposa, lo que sugiere que estaba emocionado, en lugar de genuinamente preocupado por lo sucedido. Entonces Brian dijo: «Vale, bueno, nos dijiste que cuando haces tus informes de incidentes, tienes que informar de los WB. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? Todos los detalles». Así que él entra en el informe del incidente y le dice: «Los informes de incidentes son importantes, ¿verdad? Porque cuando relatamos estas cosas, nos basamos en tu informe. Así que todo lo que hay en tu informe es válido porque todos dependemos de él». Y él responde: «Sí». Es una estrategia de defensa clásica, atacar la credibilidad de los testigos, hacer que parezcan poco fiables, incoherentes o parciales. Pero aquí está la clave. Aunque el agente de seguridad no incluyera todos los detalles en su informe, aunque estuviera emocionado por contar que se había encontrado con un famoso, el vídeo habla por sí solo. Todos hemos visto las imágenes de Didi agrediendo a Cassie. Ninguna maniobra legal puede borrar esa prueba. El controlador y su víctima. Ahora hablemos de la protagonista de este horrible espectáculo, Cassie Ventura. Esta mujer, que ahora está embarazada y a punto de dar a luz en junio, ha pasado por un auténtico infierno según su testimonio. Cuando subió al estrado el 13 de mayo, según se informa, era la primera vez que veía a Didi desde 2018. Los abogados dicen que es la primera vez que se ven desde 2018, cuando ella asistió al funeral de Kim Porter, la madre de los 3 hijos de Sean Combs. ¿Te imaginas tener que enfrentarte a tu agresor en un tribunal estando embarazada? La fuerza que ha demostrado esta mujer es absolutamente increíble. Estoy aquí sentada pensando que, si fuera yo, estaría temblando como un flan. Pero Cassie entró con la cabeza bien alta, como la reina que es. Cuando entró, Rachel llevaba un vestido marrón ajustado, visiblemente embarazada, con la cabeza alta y sin mirar al acusado, a Sean Combs. Cuando hablamos de cómo trata Didi a los testigos, tenemos que empezar por la prueba más condenatoria. Ese horrible vídeo en el que se le ve agrediendo físicamente a Cassie en el pasillo de un hotel en 2016. Chicos, esto no es una simple discusión. Se trata de un hombre que arrastra a una mujer, le lanza objetos y la pisotea. Es el tipo de imágenes que te dan ganas de tirar el teléfono al otro lado de la habitación, porque son muy perturbadoras. ¿Sabéis lo más alucinante? El equipo de defensa de Didi está intentando presentar este vídeo como si se tratara de una discusión normal entre una pareja. Están diciendo que no se trataba de obligarla a quedarse para una de esas fiestas especiales, sino de una discusión porque Didi tenía el número de otra mujer en su teléfono. ¿Como si eso lo mejorara de alguna manera? Por favor. Dijo que Didi le ofreció un montón de dinero. Y ante eso, Brian siguió. Pensé que era un fajo. Sí, dijo que salió con un fajo enorme de dinero y que no se lo ofreció. Hablando del vídeo, hablemos del agente de seguridad que estaba allí esa noche. Testificó que cuando Cassie pidió ayuda, la encontró angustiada, diciendo repetidamente: «Quiero irme, quiero irme, quiero irme». ¿Y sabes lo que supuestamente dijo Didi? No, ella no va a ir a ninguna parte. Eso no es un hombre en una relación. Es un secuestrador. Es un controlador. Es alguien que cree que es dueño de otro ser humano. El agente de seguridad también dijo que Didi le ofreció dinero para que guardara silencio. Ahora bien, ¿por qué un hombre inocente necesitaría sobornar a alguien? Te diré por qué. Porque no es inocente. Está tratando de encubrir sus huellas, tratando de asegurarse de que su reputación no se vea mancillada. Pero ya es demasiado tarde para eso, Didi. El mundo te ve ahora. Ahora, entremos en detalles sobre cómo Didi supuestamente controlaba a Cassie durante su relación. Aquí es donde se pone realmente inquietante, amigos. Según el testimonio de Cassie, Didi lo controlaba todo, desde lo que vestía hasta con quién hablaba, e incluso el color de sus uñas. Estoy hablando de un hombre que quería que esta mujer llevara las uñas blancas o con punta francesa en todo momento. O sea, señor, ¿es usted su novio o su dictador? La fiscalía le está haciendo preguntas para demostrar que ella no tenía el control. Ella dijo que Sean Combs dirigía todo,
desde lo que se ponía hasta la iluminación de la habitación, pasando por cómo debía interactuar con la persona con la que tenía relaciones sexuales. Y luego está la parte más perturbadora, los freak-offs. Voy a mantener esto lo más apto para todos los públicos posible porque tenemos espectadores jóvenes, pero básicamente se trataba de situaciones en las que Cassie supuestamente era obligada a participar en actividades íntimas con otras personas mientras Didi miraba. Cassie testificó que estos eventos podían durar hasta 4 días, amigos. 4 días. ¿Te imaginas ser obligada a hacer algo que no quieres durante tanto tiempo? Y las secuelas eran tan graves que necesitaba líquidos intravenosos después. Cassie también testificó que sufrió problemas de salud frecuentes y dolorosos como resultado de estos freak-offs. Tenía infecciones urinarias tan graves que a veces los antibióticos dejaban de funcionar. Desarrolló llagas en la boca y problemas estomacales debido a las drogas y al esfuerzo físico que implicaba. Esto no es solo abuso, es tortura. Es utilizar el cuerpo de otro ser humano sin tener en cuenta su bienestar. Lo más desgarrador es que, cuando le preguntaron a Cassie si alguna vez había disfrutado de esas situaciones, se echó a llorar y dijo que solo lo hacía porque así podía pasar tiempo a solas con Didi. Así es el abuso psicológico, amigos. Eso es lo que ocurre cuando alguien te destroza por completo, hasta el punto de que empiezas a asociar el abuso con el amor. Cuando la fiscalía le preguntó si alguna vez había disfrutado de los freak-offs, Cassie se emocionó y dijo que sí, pero solo porque podía pasar tiempo a solas con Combs y que realmente lo quería. Déjame decirte algo. Eso no es amor. El amor no es así. El amor no te hace daño. El amor no te controla. El amor no te hace sentir sucia después. Cassie testificó que después de la primera fiesta sexual se sintió sucia y no quería volver a hacerlo. Incluso intentó sacarlo a colación en un correo electrónico, pero Didi la calló y ella acabó echándose atrás porque tenía miedo. Y lo que también me pareció interesante es que ella dijo que después de la primera relación sexual se sintió sucia. No quería volver a hacerlo. Y cuando sacó el tema de hablar sobre las relaciones sexuales en un correo electrónico, que los miembros del jurado vieron, dijo que se echó atrás en el correo porque Combs respondió diciendo: «Sé que no quieres hacerlo». Y ella dijo: «Oh no, bueno, no es eso». Pero ese fue el comienzo. Eso fue en 2010, cuando ella mencionó en un correo electrónico que quería tener una conversación sobre esto. Y, según sus propias palabras, no quería hacerlo, pero sentía que tenía que hacerlo. Cassie solo tenía 22 años cuando esto empezó, chicos. 22. Era una niña. Mientras tanto, Didi era un hombre adulto, un poderoso magnate de la música con todos los contactos y la influencia del mundo. El desequilibrio de poder aquí es descomunal. Ella era joven, intentaba labrarse una carrera en la industria musical y había firmado un contrato de 10 álbumes con Bad Boy Entertainment, la discográfica de Didi. Él tenía todo su futuro en sus manos y lo sabía. Sí, definitivamente está exponiendo a alguien que era joven y que estaba influenciada por el deseo de tener una carrera discográfica. Firmó un contrato de 10 álbumes con Bad Boy Entertainment, dirigida por Sean Combs, y básicamente describe cómo se enamoró de Sean Combs, cómo lo amaba, cómo no sabía ciertas cosas sobre el sexo, y cómo él le enseñó sobre eso. Este caso nos muestra realmente el lado feo de la industria musical. Cómo se puede utilizar el poder para manipular, controlar y abusar. Nos muestra que incluso las personas a las que idolatramos, las personas que creemos que lo tienen todo, pueden ser monstruos a puerta cerrada. ¿Y lo peor? A los miembros del jurado se les mostraron fotos de las lesiones que Cassie sufrió durante su relación. Según el testimonio, tenía golpes en la frente, los labios rotos, los ojos morados y moratones. No fue algo puntual, sino un patrón de maltrato que se prolongó durante años. El juicio y la verdad. Lo primero es lo primero. Hablemos de la aparición de Didi en el tribunal. El hombre está realmente tratando de cambiar su imagen para este juicio, sin parecerse en nada al magnate ostentoso y llamativo al que estamos acostumbrados. En cambio, se presenta con el pelo gris, gafas y jersey, básicamente tratando de parecer lo menos amenazador posible. Un comentarista señaló: «Ya hemos hablado antes de cómo la apariencia influye en los casos, de cómo la apariencia de Didi, con su jersey, su pelo canoso, sus gafas y todo eso, está pensada para algo. Es como cuando un lobo se viste de oveja para engañar a todo el mundo y hacerles creer que es inofensivo. Pero te vemos, Didi. Ni todo el cachemir y las gafas de lectura del mundo pueden borrar lo que todos hemos visto en ese vídeo». Y hablando de apariencias, la familia de Didi ha acudido al juzgado para apoyarlo, incluidos su madre y sus hijos. Incluso hubo un momento fuera del juzgado en el que se les vio formando lo que parecía un círculo de oración, coreando cosas como «Break to the Most High» y «Go Seek His Face».
Menuda estrategia de relaciones públicas. Da la energía de, por favor, señor, haz que el jurado olvide lo que ha visto. Rompe con lo más alto. Rompe con Dios. ¿Vas a tener otro juicio? Adelante. Ve a buscar su rostro. Como tú dices, dale la vuelta por todos lados. Ve a buscar su rostro. Ve a buscar su rostro. ¡Adelante! Lo que es especialmente interesante es cómo ha reaccionado Didi a los testimonios en su contra, especialmente el de Cassie. Según se informa, cuando ella entró en la sala, él se giró para mirarla, mientras que ella mantuvo la mirada al frente, negándose a reconocerlo. ¿Te imaginas la fuerza que hay que tener para entrar en una sala con alguien que supuestamente te ha maltratado durante años y ni siquiera darle la satisfacción de mirarlo a los ojos? Cassie es una reina por eso. Durante su testimonio, se describió a Didi como escuchando atentamente todo lo que ella tenía que decir. Apuesto a que sí. Apuesto a que estaba pendiente de cada palabra, preguntándose qué secretos iba a revelar, qué detalles iba a desvelar sobre el hombre que se esconde detrás de la imagen pública. Puedo decirles que, en cuanto ella abrió la boca, se notaba que Com estaba escuchando atentamente todo lo que ella tenía que decir, al igual que los miembros del jurado. Pero, a pesar de su atención, no ha habido muchos informes de reacciones visibles por parte de Didi durante el testimonio. Es como si llevara una máscara, tratando de controlar sus emociones, al igual que supuestamente intentó controlar a todos los que le rodeaban. Pero ya se sabe lo que se dice: el agua que no hace ruido es la que más profundiza. El hecho de que no muestre emociones no significa que no las sienta. Y creedme, con el tipo de testimonios que se han dado, lo está sintiendo. Ahora, hablemos de la estrategia de la defensa, porque es otra cosa. El equipo legal de Didi, liderado por los abogados Mark Agnifilo y Tenny Geragos, argumenta que todos los encuentros fueron consentidos. Están tratando de pintar un panorama en el que Cassie y Didi tenían un estilo de vida mutuamente acordado y que no hubo coacción. Incluso llegan a decir que el infame vídeo de 2016 ha sido manipulado. Pero aquí es donde se encuentran en una situación difícil. ¿Cómo se puede interrogar agresivamente a una mujer embarazada sin parecer un villano absoluto? Muchos expertos legales señalan este dilema. Y será difícil para el abogado de Didi, sea quien sea el que haga el interrogatorio, presionarla. No se puede. ¿Entiendes lo que digo? No se puede ir en su contra. No puedes refutar lo que dice y ser agresivo con ella. Es como intentar atravesar un campo minado con zapatos de bolos, casi imposible sin dar un paso en falso. Y la defensa lo sabe. Por eso algunos expertos especulan con que podrían adoptar un enfoque diferente. Pero incluso si no interrogan agresivamente a Cassie, el daño ya está hecho. Su testimonio ha pintado un cuadro vívido del supuesto abuso que sufrió, y el jurado está escuchando. Hablando del jurado, según se informa, están muy concentrados en lo que Cassie tiene que decir. Después de todo, ella estuvo en una relación con Didi durante más de una década, ha visto cosas, ha vivido cosas que nadie más en el estrado ha vivido. Los miembros del jurado están muy pendientes de lo que Cassie tiene que decir, y es de esperar, ¿no? Porque ella es la persona que, según los abogados, probablemente estará en el estrado durante 2 o 3 días. El jurado de este caso está compuesto por 8 hombres y 4 mujeres de diversas profesiones, y son ellos quienes decidirán en última instancia el destino de Didi. Con cargos tan graves sobre la mesa, entre ellos tráfico sexual y extorsión, Didi se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable. Así es, cadena perpetua. Es decir, pasar el resto de sus días entre rejas, lo que, si las acusaciones son ciertas, parece un castigo bastante adecuado. Pero demos un paso atrás y analicemos las implicaciones más amplias de este juicio. No se trata solo de Didi y Cassie, sino de las dinámicas de poder en la industria musical en su conjunto. Se trata de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para silenciar a las víctimas, cómo pueden crear una red de protección a su alrededor que hace casi imposible que la verdad salga a la luz. Las acusaciones contra Didi sugieren que convirtió su conglomerado de hip hop en una empresa dedicada al chantaje, obligando a mujeres a satisfacer sus deseos sexuales durante 2 décadas. No se trata solo de una mala relación, sino de un abuso sistemático de poder, un método calculado de control y explotación. Y si estas acusaciones se demuestran ciertas, podrían causar una conmoción en toda la industria y llevar a que más víctimas den a conocer sus propias historias de abuso. Uno de los momentos más impactantes del juicio hasta ahora fue cuando Cassie se describió a sí misma como alguien que intentaba descubrir quién era en ese momento y quién se le permitía ser. Esa frase, quién se le permitía ser, es muy reveladora. Habla del nivel de control que Didi supuestamente ejercía sobre ella, no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente.
En cuanto al tipo de testigo que parece ser, está describiendo a alguien que era, alguien, según ella, que estaba tratando de descubrir quién era en ese momento y quién se le permitía ser. Ahora estamos ante alguien que tiene casi 40 años, una persona totalmente diferente, pero incluso al describir lo que le pasaba en aquella época, consumiendo drogas, intentando complacer a Sean Combs, en realidad solo está exponiendo las razones por las que no tenía mucho control. A medida que Cassie continúa su testimonio, que se espera que dure 2 o 3 días, es probable que escuchemos detalles aún más inquietantes sobre su relación. Y aunque sin duda es doloroso para ella relatar estas experiencias, también hay una especie de poder en decir la verdad, en nombrar a tu abusador, en arrojar luz sobre la oscuridad que una vez consumió tu vida. El marido de Cassie ha estado a su lado durante todo el juicio, sentado a pocas filas detrás de ella en la sala del tribunal. Es un contraste impactante. El hombre que supuestamente abusó de ella durante años y el hombre que ahora la apoya mientras cuenta su historia. Es un recordatorio de que hay vida después del abuso, de que las víctimas pueden curarse, pueden volver a encontrar el amor, pueden reconstruir lo que se rompió. Ahora bien, ha habido cierto debate sobre cómo fue el primer día del juicio, y algunos comentaristas sugieren que el equipo de defensa de Diddy ganó el primer día. Pero yo no estoy tan seguro de eso. Sí, lograron crear algunas dudas sobre el testimonio del agente de seguridad. Pero el vídeo en el que se ve a Diddy agrediendo a Cassie sigue siendo una prueba contundente que es difícil de explicar. Así que, si es el primer día, ¿a quién le das la victoria? El equipo de Diddy se llevó el primer día. Y, como señaló un comentarista, por muy buena que sea la defensa, no hay forma de escapar al impacto de ese vídeo. ¿Sabes qué es lo interesante? No hay nada que puedan hacer o decir que minimice lo que la gente vio en ese vídeo. Sé que están intentando mantener una narrativa diferente, pero si has visto ese vídeo, no lo vas a olvidar. Es como intentar convencer a la gente de que el agua no moja. Puedes discutir todo lo que quieras, pero la evidencia está ahí, innegable e inequívoca. Paz. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos haciendo clic en la pantalla. Joe Rogan acaba de soltar una bomba que tiene a Hollywood en pánico. Según Rogan, hay órdenes de detención secretas contra algunos famosos relacionados con los escandalosos problemas legales de Diddy. Rogan insinuó una red de corrupción más profunda y oscura, dejando a los fans preguntándose qué estrellas están a punto de salir a la luz. Con los rumores arremolinándose y la lista de nombres creciendo, las revelaciones de Rogan tienen a todo el mundo en vilo. ¿Está la élite de Hollywood a punto de desmoronarse o encontrará la manera de eludir la justicia una vez más? Conozcamos todos los detalles. La impactante revelación de Joe Rogan. Hace poco, un post viral que circulaba por Threads incendió Internet. En él se afirmaba que Joe Rogan, en la foto de la izquierda, el intrépido y franco presentador de podcasts, había sacado a la luz órdenes de detención contra famosos implicados en las infames fiestas Freak Off de Diddy. La publicación dio lugar de inmediato a diversas especulaciones sobre lo que realmente ocurre entre bastidores con algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo. Joe Rogan, conocido por no contenerse nunca, habló de los descabellados rumores que rodean a Diddy en su podcast, The Joe Rogan Experience, junto al cómico Andrew Schulz. Ambos se adentraron en una oscura red de conspiraciones en la que están implicados famosos, poderosas élites y acusaciones de que las grabaciones de las salvajes fiestas de Diddy podrían formar parte de una investigación federal de mayor envergadura. Este explosivo debate no fue un simple cotilleo sobre famosos, sino que causó conmoción en las redes sociales, con fans, seguidores y teóricos de la conspiración desesperados por descubrir la verdad. Entonces, ¿qué reveló exactamente Joe Rogan que hizo vibrar a todo el mundo? En el post viral de Threads se afirmaba que Joe Rogan había revelado información sobre órdenes de arresto de celebridades de primera fila relacionadas con imágenes de las famosas fiestas Freak Off de Diddy. Según Rogan, he oído hablar de estas fiestas durante años y tengo que decir que es más loco de lo que imaginaba. Se dice que en estas fiestas, de las que se rumorea desde hace tiempo, que son eventos placenteros en los que todo vale, participaban actores de alto nivel, músicos e incluso políticos. Las imágenes mostraban supuestamente a estos famosos en situaciones comprometidas, escenas que podían destruir su reputación si se hacían públicas. Algunos de los nombres más importantes de Hollywood aparecen en esas imágenes, y no es la imagen que quieren que se difunda. Los fans de Rogan se apresuraron a creer la revelación. Después de todo, Rogan ha hecho carrera hablando de todo.
desde ovnis hasta escándalos políticos. Aunque no hay pruebas reales que respalden la afirmación de que Rogan había expuesto directamente alguna orden de detención, sí que había hecho algunos comentarios que llamaban la atención en su programa. Estos comentarios, unidos a rumores de otras fuentes, crearon una tormenta perfecta de intriga. En The Joe Rogan Experience, Rogan y Schultz no se privaron de discutir las teorías conspirativas más descabelladas en torno a Diddy. Los dos analizaron la posibilidad de que los agentes federales allanaran las casas de Diddy en busca de material incriminatorio, imágenes que supuestamente captaban a famosos y altos funcionarios participando en actos escandalosos en sus fiestas privadas. Todo el mundo es ahora un teórico de la conspiración, bromeó Schultz, mientras él y Rogan hablaban de los rumores que se arremolinan en torno a los actuales problemas legales de Diddy. Cuando los federales aparecieron con los putos Hummers y demás, decían que no se trataba de Diddy. Se trataba de si había cintas de gente poderosa allí. Rogan, conocido por su escepticismo pero también por su curiosidad por estos asuntos, asintió con la cabeza. Sí, seguro, dijo, claramente entretenido por la posibilidad de que pudiera haber más en la historia de Diddy de lo que parece. Schultz continuó sugiriendo que algunas de las poderosas figuras que se rumoreaba que habían asistido a las fiestas Freak Off de Diddy podrían haber sido las mismas personas que llamaron a los federales. Schultz teorizó. Decían, tengo que protegerme. Así que entra ahí con todas las cosas y arranca cualquier cinta o prueba. Aunque Rogan no dio detalles concretos ni nombró a ningún famoso, la mera sugerencia de que pudieran existir esas cintas bastó para encender la imaginación de sus oyentes. Y no fueron solo los comentarios de Rogan los que echaron más leña al fuego. Otras fuentes también hicieron afirmaciones explosivas. Si el podcast de Joe Rogan despertó la curiosidad, el ex guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, la disparó. En una entrevista reciente, Deal afirmó que Diddy había guardado durante años grabaciones de políticos poderosos que participaban en sus infames sesiones de Freak Off. Según Deal, estas cintas podrían destapar la corrupción en las altas esferas de la política neoyorquina. Todo esto va más allá de Diddy, dijo Deal, insinuando que la investigación sobre las actividades de Diddy podría implicar no solo a las estrellas de Hollywood, sino también al mundo de la política. Deal se negó a dar nombres, pero sus insinuaciones bastaron para que las redes sociales se llenaran de especulaciones. Las afirmaciones de Deal no se detuvieron ahí. Afirmó que durante las redadas en las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, los agentes federales descubrieron más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, que los fiscales creen que se utilizaron durante las salvajes sesiones Freak Off. Al parecer, en ellas se obligaba a las mujeres a realizar actuaciones escandalosas, a menudo bajo los efectos de las drogas. Aunque los fiscales no han confirmado la existencia de cintas en las que aparezcan celebridades o políticos, las acusaciones de Deal han dado peso a la teoría de que la caída de Diddy podría dejar al descubierto a actores mucho más importantes. Deal señaló que los fiscales de California no presentaron cargos a pesar de las acusaciones de delitos penales en las demandas, incluida una presentada por la exnovia de Diddy, Cassie Ventura. En cambio, los cargos se presentaron en Nueva York, lo que Deal cree que está relacionado con una serie de dimisiones y acusaciones de corrupción entre funcionarios de la Gran Manzana. Según él, Diddy no siempre fue como es ahora. Afirma que Diddy se convirtió en un monstruo debido a las duras experiencias y situaciones que tuvo que afrontar. Puff no nació siendo un monstruo, sino que se convirtió en un monstruo. ¿Sabes a lo que me refiero? Se convirtió en un monstruo, por lo que le pasó, por las cosas que tuvo que hacer. Deal explicó que Diddy aprendió este comportamiento destructivo de otros que estaban profundamente involucrados en drogas y acciones abusivas, haciéndolo creer que podía salirse con la suya en las mismas cosas. Lo que es aún más sorprendente es que Deal insistió en que fue testigo directo de estos hechos, no solo rumores o acusaciones, lo vio todo él mismo. Para ser franco, hacía a otras personas lo que le hacían a él. A continuación, Deal expuso a aquellos que probablemente influyeron en Diddy, compartiendo algunos detalles sobre sus actividades. Estaban muy metidos en las drogas, estaban muy metidos en pegar a las mujeres y haciendo cosas en esa etapa de locura que le van a hacer pensar que puede salirse con la suya con las mismas cosas con las que ellos se salían con la suya por aquel entonces. No voy a decir supuestamente porque lo he visto por mí mismo, añadió. Deal describió la detención de Diddy como el karma que finalmente le ha alcanzado por todos los males que ha cometido, incluida la acusación de haber participado en la muerte de Biggie Smalls. Su karma tenía que alcanzarle. Deal subrayó que Diddy absorbió comportamientos negativos de quienes le rodeaban y no vivían moralmente bien, y luego transmitió ese mismo comportamiento a los demás.
Deal cree que la detención de Diddy será recordada como una de las mayores tragedias del hip hop, junto con las muertes de Tupac y Biggie. En última instancia, Deal dijo que Diddy se lo buscó al no buscar ayuda para sus malas acciones, a pesar de que sabía que estaban mal. Y se lo buscó porque sabía que estaba equivocado, y sabía que había aprendido algo que no estaba bien. Sabes que si algo está mal, buscas ayuda, y él no eligió nada de eso, hermano. No solo eso, sino que la abogada Ariel Mitchell Kidd, que representa a una de las acusadoras de Diddy, reveló que se habían obtenido 3 cintas de la residencia de Diddy, en las que supuestamente se mostraban actos íntimos, en los que participaban 3 celebridades de la lista A. Mitchell Kidd, en una entrevista en News Nation's Banfield with Laura Ingle, declaró que las personas que contactaron con ella afirmaron poseer 3 cintas en las que aparecían celebridades y Diddy, así como una 4ª cinta con una celebridad en una situación comprometida. Aunque Mitchell Kidd no ha visto personalmente todas las grabaciones, reconoció que le habían transmitido la existencia de estas cintas y sugirió que podría haber más famosos implicados. En apoyo de las afirmaciones de Mitchell Kidd, un agente anónimo del Departamento de Seguridad Nacional habría confirmado que durante la redada en la residencia de Diddy se encontraron grabaciones con nombres reconocibles. Este agente, sin embargo, se abstuvo de revelar identidades concretas, afirmando que había más personas implicadas, además de la única celebridad mencionada anteriormente. Para aumentar la intriga, una fuente confidencial ha declarado que uno de los famosos que aparecen en las grabaciones está muy preocupado por la posible publicación de las mismas, ya que se siente traicionado y traumatizado por la situación. Si las imágenes salieran a la luz, podría tener repercusiones duraderas para la persona implicada. Después de todo, el abogado Tony Buzbee, que representa a varias de las acusadoras de Diddy, ha insinuado que pronto podrían revelarse más nombres de famosos. Durante una rueda de prensa, Buzbee declaró: «Llegará el día en que daremos nombres aparte de Sean Combs, y hay muchos nombres. Ya es una larga lista, pero debido a la naturaleza de este caso, vamos a asegurarnos, maldita sea, de que estamos en lo cierto antes de hacerlo». Las palabras de Buzbee han dejado a los fans y a los medios de comunicación en vilo, a la espera de los inevitables bombazos que podrían cambiar la cara de Hollywood para siempre. Con estas explosivas revelaciones, ensombreciendo la industria del entretenimiento, la atención se ha centrado ahora en las celebridades implicadas y en sus esfuerzos por gestionar las consecuencias. Implicación de famosos y control de daños. A medida que el polvo empieza a asentarse tras las impactantes revelaciones de Joe Rogan, la red de implicación de famosos en los problemas legales de Diddy sigue desenredándose, dejando a todo el mundo en vilo. Famosos que antes parecían intocables ahora están bajo escrutinio, y sus imágenes públicas cuidadosamente construidas pueden estar al borde del colapso. Uno de los aspectos más escalofriantes de toda esta saga es que Diddy supuestamente prohibió a los famosos llevar su propia seguridad personal a sus infames fiestas Freak Off. Las revelaciones proceden del locutor de radio Jason Lee, que expuso la extraña y peligrosa norma durante una entrevista con Piers Morgan. Diddy no te dejaba traer a tu seguridad a la fiesta. El vívido relato de Lee de estar rodeado de estrellas como Beyoncé, Jay-Z y las Kardashian, sin ningún tipo de seguridad personal, plantea la pregunta: ¿qué ocultaba exactamente Diddy? ¿Por qué iban a renunciar a su protección personas de tan alto nivel?, preguntó Lee. ¿Por qué la gente no podía tener su protección con ellos cuando estaban en la habitación? El suspense aumenta a medida que surgen más detalles sobre estos invitados de la lista A. Lee recuerda haber asistido a una fiesta organizada en casa del difunto icono de la música Prince, en la que celebridades como Ashton Kutcher, Demi Moore y Tyrese se mezclaron libremente. Sin embargo, a pesar de su estatus y su fama, a ninguno de ellos se le permitió contar con su seguridad personal. La sola idea produce escalofríos y suscita una preocupación obvia. ¿Qué clase de poder tenía Diddy sobre estos famosos y por qué accedían? Las revelaciones de Jason Lee no acaban ahí. Más tarde tomó Instagram Live para compartir más nombres de la lista de invitados de Diddy, incluyendo Travis Scott, Chris Brown, Justin Bieber y Mary J. Blige. He visto a Jay-Z en su casa, he visto a T.D. Jakes en su casa, he visto a Chris Brown en su casa, he visto a Jordan Woods en su casa. Todo el mundo ha estado en una fiesta de Diddy. Aunque Lee aclaró que su asistencia no significaba necesariamente que estuvieran implicados en actividades ilegales, es difícil no preguntarse qué habrán presenciado a puerta cerrada. Pero solo porque vayas a una fiesta de Diddy no significa que te estuvieran rociando con vaselina y aceite de bebé. Porque puedo decirte ahora mismo que a mí nadie me ha rociado nunca con nada, y ni siquiera juego con eso.
Y con la reciente detención de Diddy por cargos que van desde el tráfico a la extorsión, está claro que estas fiestas estaban lejos de ser reuniones ordinarias de Hollywood. Con los muros cerrándose, algunos famosos han entrado en pánico, desesperados por distanciarse del caso. Según el abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, muchos incluso están recurriendo al dinero del silencio para mantener sus nombres fuera de los titulares. En una declaración bomba, Buzbee reveló que las celebridades vinculadas al caso de Diddy ya están pagando a las víctimas en un intento de ocultar su implicación. Pero el tiempo corre. Buzbee, que representa a más de 120 víctimas, ha insinuado que pronto podrían salir a la luz más nombres. Señaló que, si bien algunos individuos están tomando medidas para evitar demandas públicas, otros han optado por ignorar sus cartas de demanda. Buzbee se negó a revelar los nombres de las personas implicadas. Sin embargo, insinuó la razón del retraso en dar los nombres de las personas que, según él, han optado por ignorar sus cartas de demanda. En palabras de Buzbee, queremos asegurarnos de que, si nombramos a otras personas además del señor Combs, hemos hecho nuestros deberes, porque va a crear una tormenta de fuego, y lo entendemos. Y ahí es donde reside realmente el suspense. ¿Quién más será nombrado? ¿Se verán algunas de las mayores estrellas del mundo del espectáculo envueltas en un escándalo que podría destruir sus carreras? Pero aún hay más. Buzbee dejó claro que incluso aquellos que simplemente asistieron a las infames fiestas de Diddy y observaron cómo se desarrollaban las actividades ilegales, sin hablar, podrían enfrentarse a graves consecuencias legales. Si estabas allí en la sala, participabas, veías cómo sucedía y no decías nada o ayudabas a encubrirlo, en mi opinión, tienes un problema. En resumen, intenta decir lo siguiente. Si estabas allí, si viste lo que pasó y no hiciste nada, eres cómplice. La demanda, que previsiblemente irá a juicio, revelará más detalles sobre los presuntos delitos. 25 de las víctimas representadas por Buzbee afirman que eran menores en aquel momento. Aunque por ahora estos detalles permanecen en secreto, la posibilidad de que salgan a la luz revelaciones espeluznantes mantiene en vilo a todo el mundo. Mientras tanto, la detención de Diddy ha conmocionado a Hollywood, y muchos de sus amigos famosos se apresuran a desvincularse del magnate. Algunas de estas estrellas disfrutaban del lujoso estilo de vida de Diddy, asistían a sus exclusivas fiestas y posaban junto a él. Pero ahora que Diddy se enfrenta a la posibilidad de pasar la vida entre rejas, los lazos que antes le unían a sus amigos famosos se han convertido en una pesadilla para las relaciones públicas. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio. A finales de los 90, DiCaprio era visto frecuentemente con Diddy en fiestas, incluyendo su famosa White Party en los Hamptons. Desde la detención de Diddy han aparecido fotos de los dos juntos, lo que ha disparado las especulaciones sobre la implicación de DiCaprio. Sin embargo, una fuente cercana al actor dijo al Daily Mail que DiCaprio no tiene absolutamente nada que ver con los problemas legales de Diddy, insistiendo en que simplemente asistió a algunas fiestas a principios de la década de 2000, como tantos otros. Asistió a algunas de sus fiestas a principios de la década de 2000, pero literalmente todo el mundo lo hizo, dijo la persona, aclarando que estas fiestas no eran los freak-offs descritos en las denuncias judiciales. También añadieron que DiCaprio es inocente de lo sucedido en las fiestas. Él no tiene nada que ver con nada de ese mundo, por lo que para cualquier persona, suponer que se va a ver envuelto en esto, basándose en unas pocas fotos granuladas que tienen más de 20 años, es ridículo. Pero, ¿qué pasa con los que estaban más cerca de Diddy? Ashton Kutcher, que fue copresentador de la Fiesta Blanca con Diddy en 2009, se ha apresurado a distanciarse del rapero. De hecho, se han sentado uno al lado del otro en los partidos de la NBA, han presentado premios juntos y han hablado de su amistad en la televisión nocturna. Sin embargo, una fuente dijo recientemente a People que Kutcher no estaba involucrado en las supuestas fiestas y que solo asistió a algunos eventos sociales y de negocios con Diddy. Ashton no está involucrado en nada de esto. Él no pertenece a esta conversación sobre Diddy. Ashton solo ha visto a Diddy en un puñado de eventos sociales y de negocios, todos los cuales han sido documentados por los medios de comunicación. Sin embargo, teniendo en cuenta la estrecha amistad que ambos compartieron durante años, el público sigue mostrándose escéptico. A medida que salen a la luz más nombres y surgen más preguntas, es inevitable pensar que este escándalo es mucho más profundo de lo que se pensaba en un principio. ¿Qué ocurrió exactamente en esas fiestas? ¿Y cuántos saben estos famosos? El equipo legal de Diddy ha negado repetidamente las acusaciones contra él, tachando la cobertura mediática de circo temerario. Pero entre bastidores, está claro que el control de daños está en pleno apogeo. Famosos que antes se enorgullecían de sus conexiones con Diddy, ahora se retiran a las sombras, desesperados por evitar las consecuencias.
Sin embargo, el misterio no hace más que aumentar. A pesar de las acusaciones y de la posible exposición legal, algunos famosos han permanecido en silencio. ¿Por qué no hablan? ¿Esperan que el escándalo desaparezca o esconden algo más siniestro? La falta de declaraciones públicas de muchos de los antiguos amigos de Diddy levanta sospechas, lo que aumenta el suspense. Mientras tanto, el abogado de las víctimas, Tony Buzbee, sigue pidiendo que más gente se presente, instando a los que tienen información a romper su silencio. Siempre empiezo con la mentalidad de que creo a las víctimas. Creo a las víctimas porque comprendo el tremendo valor que hace falta para dar un paso al frente. No estáis solos. La unión hace la fuerza. Puedes pedir reparación. Puedes obtener justicia. Podemos ayudarle y le ayudaremos. Ha prometido que sus identidades seguirán siendo confidenciales, por ahora, pero la presión va en aumento. Si eres testigo de alguno de estos hechos, te pedimos que nos lo comuniques. Su nombre puede permanecer confidencial. A medida que se añaden más nombres a la demanda, aumenta la probabilidad de que se produzcan revelaciones explosivas. Y con más de 120 víctimas potencialmente dispuestas a testificar, el juicio promete ser todo un espectáculo mediático. La verdadera pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? ¿Aparecerán más famosos como cómplices de los horrores que tuvieron lugar en las fiestas de Diddy? ¿O lograrán algunos salir indemnes del escándalo? El suspense es casi insoportable, mientras el público espera a ver cuál de la élite de Hollywood quedará atrapada en el fuego cruzado. A medida que se aclaran las posibles consecuencias, la industria del entretenimiento se enfrenta a un ajuste de cuentas que podría remodelar su paisaje para siempre. Las secuelas y la reacción de la industria. Los muros se cerraban en torno a Diddy, pero lo que nadie preveía era el efecto dominó que tendría en toda la industria del entretenimiento. A medida que aumentaban las acusaciones de mala conducta y tráfico contra Diddy, la industria se conmocionaba, y muy pronto los famosos empezaron a distanciarse del asediado magnate de la música. A pesar de la enorme base de fans de Diddy, que aún contaba con casi 20 millones de seguidores, empezaron a aparecer grietas. Famosos como Drake, Kevin Hart e incluso Yung Miami, en la foto de la izquierda, a quien se había relacionado sentimentalmente con Diddy, se enfrentaron a la decisión de cortar lazos o mantenerse al margen. Pero no se trataba solo de dejar de seguir a Diddy en las redes sociales. Se trataba de proteger la reputación, evitar daños mayores y, lo que quizás sea más importante, esquivar las consecuencias de estar vinculado a un hombre que ahora se encuentra bajo una intensa lupa legal. Todo empezó con unos pocos unfollows aislados, apenas perceptibles al principio. Pero cuando titanes del deporte como LeBron James, Patrick Mahomes y Steph Curry se unieron al éxodo, los medios de comunicación se hicieron eco de la tendencia y de repente se abrieron las compuertas. Amigos y colaboradores de toda la vida no se limitaron a dejar de seguir a Diddy en Instagram, sino que borraron las pruebas de sus asociaciones pasadas, llegando incluso a borrar fotos, vídeos y tweets que pudieran relacionarlos con él. Era el último acto de autopreservación y enviaba un mensaje. Ser asociado con Diddy era visto ahora como una responsabilidad. Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, fue uno de los primeros en dar a no seguir, borrando una serie de tweets antiguos que hacían referencia al nombre de Diddy. Steph Curry hizo lo mismo. Siempre ha tenido una relación divertida con el mundo del hip hop, con su nombre mencionado en letras de rap más de 100 veces, según Genius. Pero parece que está empezando a crear cierta distancia con una de las mayores estrellas del género. Tras los problemas legales de Diddy, Curry saltó a los titulares al dejar de seguirle en las redes sociales. Aunque Curry y Diddy no eran exactamente los mejores amigos, tuvieron algunos momentos públicos a lo largo de los años. Uno que los fans recordaron rápidamente después de que se presentaran las demandas contra Diddy fue un intercambio de 2017 en Twitter, ahora X. Cuando Diddy expresó su interés en comprar los Carolina Panthers, Curry respondió afirmativamente, mostrando que estaban en términos lo suficientemente amistosos como para apoyarse mutuamente en público. LeBron James, normalmente un maestro en navegar por las controversias fuera de la cancha, se unió a la creciente lista de celebridades que se distancian de Diddy. LeBron ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más prominentes que han tendido puentes entre el mundo del deporte y el del hip hop, con iniciativas como su popular programa de entrevistas The Shop. A lo largo de los años, se le ha visto de fiesta con Diddy en eventos exclusivos de Hollywood, incluso cantando algunos de sus mayores éxitos. Pero parece que LeBron está manteniendo su imagen limpia fuera de la cancha al dejar de seguir discretamente a Diddy en Instagram esta semana. Un vídeo viral de LeBron alabando las fiestas de Diddy. No hay fiesta como una fiesta de Diddy. Podría haber contribuido a su decisión de dejar de seguir a Diddy.
LeBron sabía que había mucho en juego, e incluso un hombre de su talla no podía permitirse que le relacionaran con la caída en espiral de Diddy. Ahora que Diddy se enfrenta a problemas legales, parece que LeBron ya no asistirá a ninguna de esas emblemáticas fiestas. Durante años, las fiestas de Diddy fueron legendarias, un lugar de reunión de la élite de Hollywood, donde los poderosos se codeaban con celebridades de primera fila. Pero ahora, esos recuerdos se han agriado. Las rutilantes noches de champán y jets privados estaban siendo sustituidas por imágenes de agentes del FBI, allanando las lujosas casas de Diddy en Miami y Los Ángeles, incautándose de ordenadores portátiles, discos duros y cualquier cosa que pudiera implicarle en la creciente investigación sobre tráfico de drogas. La industria sabía lo que se avecinaba y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Quizá las consecuencias más dramáticas vinieron de Yung Miami. Había sido una presencia constante al lado de Diddy, tanto profesional como sentimentalmente. La pareja había aparecido junta en eventos de alto nivel, compartían escenario musicalmente y parecían inseparables, incluso cuando empezaron a circular rumores sobre el supuesto comportamiento de Diddy. Pero todo cambió en un instante. A medida que salían a la luz más y más detalles, Yung Miami, que antes había defendido públicamente a Diddy, hizo lo impensable. Dejó de seguirle en Instagram. El mundo se dio cuenta. Alguien íntimamente ligado a Diddy, alguien que parecía inquebrantable en su lealtad, optaba ahora por distanciarse. ¿Fue miedo? ¿Fue autopreservación? En cualquier caso, el mensaje estaba claro. El otrora poderoso magnate se estaba volviendo demasiado tóxico. La decisión de la rapera de dejar de seguir a Diddy supuso un cambio en la dinámica de poder de su relación y, en términos más generales, puso de manifiesto el alcance de las repercusiones de estas acusaciones. Nadie, ni siquiera los más cercanos a Diddy, quería verse atrapado en la tormenta que se avecinaba. Aliados de Diddy desde hace mucho tiempo, como Kim Kardashian, en la foto de la derecha, y Floyd Mayweather, no tardaron en seguir su ejemplo. Durante su aparición en The Pivot Podcast, el 20 de febrero, el boxeador retirado dejó claro que no iba a criticar a Diddy, diciendo: «Los errores ocurren. No puedo decir si es o no un error, pero las cosas pasan en la vida. Y los negocios de P. Diddy son los negocios de P. Diddy. No es mi trabajo ir a internet y pisotearlo y patearlo mientras está en el suelo». Mayweather incluso se refirió a cómo reaccionaría si se tratara de su propia familia, mencionando: «Incluso si le pasara a mi hija, me dolería, pero esa es la decisión que tomó. No quiero patear a nadie mientras está en el suelo». Sin embargo, parecía que la creciente presión era innegable, ya que sus sentimientos durarían poco. En silencio, como muchos otros, Mayweather también pulsó el botón Unfollow, señalando una ruptura en el vínculo una vez fuerte. Kim Kardashian, por su parte, llevaba años moviéndose en los mismos círculos de élite que Diddy. Como uno de los rostros más visibles de Hollywood, sus movimientos eran seguidos de cerca. Ella también se había distanciado, justo en el momento en que las casas de Diddy fueron asaltadas. Las consecuencias no se hicieron esperar. Circularon rumores de que Kardashian, conocida por sus asociaciones de marca y su cuidada imagen pública, había recibido información privilegiada sobre la redada de antemano, lo que la llevó a actuar con decisión para evitar cualquier asociación con el creciente escándalo de Diddy. Para Floyd y Kim, no se trataba solo de amistad, sino de supervivencia. El mundo del espectáculo depende tanto de la percepción como del talento, y estar atado a un barco que se hunde como el de Diddy podría acabar con la carrera. Una cosa quedó muy clara durante las consecuencias: el silencio era una declaración en sí mismo. Famosos que antes habían manifestado abiertamente su amistad con Diddy ahora optaban por no decir nada. Algunos dejaron de seguirle en las redes sociales, otros simplemente se mantenían alejados de los focos, con la esperanza de que sus lazos pasados no fueran objeto de escrutinio. Cuanto más silencio rodeaba a Diddy, más fuertes se hacían los murmullos. ¿Qué sabían estas personas? ¿De qué tenían miedo? A medida que avanzaban las batallas legales y salían a la luz más acusaciones, quedaba claro que nadie quería quedar atrapado en la red de Diddy. La industria del entretenimiento se basa en las relaciones, y un paso en falso puede acabar con una carrera en un instante. A medida que el imperio de Diddy se desmoronaba, incluso su impacto en la música se iba borrando. Los artistas eliminaban su nombre de sus canciones, y no se trataba de un cambio sutil, sino de una declaración. Kesha, por ejemplo, modificó la icónica frase inicial de su éxito, TikTok, mientras actuaba con Renee Rapp en Coachella en abril de 2024. Aunque la frase abre toda la canción, "Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl?", responde él en la canción. Kesha y Rapp fueron noticia tras cambiarla por un desafiante "Wake up in the morning, like, fuck P. Diddy", en el festival de música, ambas levantando el dedo mientras cantaban la frase. "Wake up in the morning like, fuck P. Diddy. Coge mis gafas, salgo por la puerta",
Voy a golpear esta ciudad antes de... No se trataba solo de cambiar la letra, sino de reescribir la historia y borrar la influencia de Diddy. Maren Morris y Joe Jonas siguieron su ejemplo y modificaron sus canciones para eliminar cualquier mención a Diddy. Al parecer, la estrella del country Morris optó por no pronunciar el nombre de Diddy mientras interpretaba su canción Rich en el Festival de Música Bourbon and Beyond en septiembre de 2024. Boy, I'd be rich, head to toe Prada, Benz in the driveway, yacht in the water, dice la canción. Las Vegas en el Mandarin, juego de grandes apostadores. Yo y Diddy goteando diamantes como Marilyn. Para remachar su opinión, y siguiendo el ejemplo de Kesha, Morris subió un clip de su actuación de esa noche a su Instagram Story y escribió: "Que le jodan a Diddy", según recoge Us Weekly. Y en cuanto al cantante de los Jonas Brothers y líder de DNCE, pareció dejar caer la referencia de Cake by the Ocean a Diddy durante un concierto en octubre de 2024. Aunque Jonas normalmente canta "Walk for me, baby, I'll be Diddy, you'll be Naomi, wah-oh", como parte del estribillo del éxito, una referencia al pasado romance del cantante de I'll Be Missing You con Naomi Campbell, lo cambió en un concierto de 2024 en París. Los fans siguen debatiendo cómo alteró realmente la letra de la canción. Parece que dice "I'll be Watts and you'll be Naomi, wah-oh", en referencia a la actriz Naomi Watts. Está claro que no menciona a Diddy en esta versión sobre el escenario. La industria musical, que durante mucho tiempo había idolatrado al magnate de Bad Boy, se distanciaba ahora de la forma más pública posible. No solo se distanciaban los famosos. Entre bastidores había un temor palpable entre los ejecutivos de la música y los conocedores de la industria. Algunos habían trabajado estrechamente con Diddy durante años, y aunque habían estado protegidos del escrutinio público, los muros se estaban cerrando sobre ellos también. Los abogados empezaron a lanzar advertencias. A quienes tuvieran alguna relación, aunque fuera tangencial, con los negocios o los círculos sociales de Diddy, se les aconsejó que se prepararan para lo peor. Brian Friedman, un abogado de alto nivel que representa a algunas de estas personas, reveló lo tensa que se había vuelto la situación. Muchas personas del más alto nivel, incluidos artistas, ejecutivos, managers y otros, no están durmiendo bien en estos momentos, declaró Friedman a la prensa. Aquellos que han permitido y/o alentado a sabiendas el comportamiento mientras permanecían en silencio deberían estar preocupados. Sus palabras causaron conmoción en la industria. Para quienes habían sido complacientes y habían hecho la vista gorda ante las supuestas fechorías de Diddy, el ajuste de cuentas estaba cerca. Justo cuando la industria empezaba a desmoronarse en torno a Diddy, Joe Rogan entró en escena. Conocido por sus polémicas y profundas entrevistas, Rogan no iba a rehuir el drama. En un explosivo episodio del podcast con el luchador de MMA Israel Adesanya, Rogan no se contuvo. Estableció algunas comparaciones entre Diddy y Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia que había estado en el centro de su propio escándalo. Hablando del caso de Epstein, Adesanya reflexiona sobre cómo, tras la detención de Epstein, se preguntaron qué había sido de las personas adineradas implicadas en sus operaciones de trata y el paradero de la infame lista de nombres. Sin pensarlo mucho, sus comentarios se hicieron virales y siguen reapareciendo en Internet varias veces al año. A continuación, Rogan señala que quienes conocen los nombres de la lista de Epstein probablemente corren peligro debido al carácter sensible de esa información. Sin embargo, a pesar de disponer de los registros de vuelo y de saber quién estaba implicado, nadie ha sido procesado, ni siquiera se ha hablado de ello públicamente. También cuestiona cómo Ghislaine Maxwell fue condenada por trata, sin que se hiciera ningún esfuerzo por revelar a quién traficaba. Adesanya expresa además su conmoción por el caso de Diddy, que llega después del de Epstein. Pero lo que digo ahora es que este año es un poco loco como empezó este año, con cómo se llama Cat Williams, y luego ahora todo este asunto de P. Diddy. Los comentarios de Rogan sacudieron Hollywood. Sugirió que hay un lado oculto y oscuro en la industria, donde los ricos y famosos utilizan su poder para evitar enfrentarse a la justicia. Con los presuntos delitos de Diddy ahora en el punto de mira, Rogan sugirió que su caso podría seguir una trayectoria similar a la de Epstein, un circo mediático sin ninguna responsabilidad real. Adesanya intervino expresando su incredulidad ante el hecho de que tantas figuras poderosas relacionadas tanto con Diddy como con Epstein hubieran salido indemnes. En resumen, el dúo pintó una situación en la que los culpables siguen libres y la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Con más nombres potencialmente implicados en los escandalosos actos de Diddy, las consecuencias de sus problemas legales prometen sacudir Hollywood hasta sus cimientos. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos nuestros.